El objetivo de la práctica es realizar una operación de secado por lotes a condiciones constantes a nivel de laboratorio y estudiar la velocidad de secado de dichas condiciones. Fundamento teórico. El secado es una operación en la cual se elimina la humedad del material sólido mediante la aplicación de calor y la circulación de aire. Es decir, la operación se basa en la transferencia de calor al material húmedo para aumentar su temperatura y por ende la energía cinética de las moléculas de agua, facilitando así la conversión del agua en vapor, que luego se elimina del material a través de la circulación de aire. Este proceso puede ocurrir en diferentes tipos de equipos de secado, como secadores de bandejas, de tambor, secadores por pulverización, entre otros, cada uno adaptado a las características específicas del material y los requisitos del proceso. Por otro lado, hay diferentes factores que influyen en esta operación. Entre los principales se encuentran la temperatura y humedad del aire de secado. Un aire más cálido y seco generalmente acelera la evaporación del agua. Sin embargo, es importante tener en cuenta que temperaturas excesivamente altas pueden dañar el material. El flujo de aire. La velocidad y la dirección del flujo de aire son cruciales para garantizar una distribución uniforme del calor y la humedad dentro del secador. Un flujo de aire adecuado facilita la transferencia de masa y calor. El tamaño de la partícula. Materiales con partículas más pequeñas ofrecen una mayor área superficial para la evaporación, lo que acelera el proceso. Sin embargo, las partículas demasiado pequeñas pueden crear problemas de aglomeración y flujo en el secador. La presión parcial de vapor de agua en la atmósfera circundante también afecta la velocidad de evaporación. Ambientes de baja presión pueden acelerar el secado, pero deben controlarse para evitar pérdida de calidad. Además, la operación se puede dividir en tres etapas principales, como la etapa de calentamiento, la etapa de velocidad constante de secado y la etapa de decremento de la velocidad de secado. En la primera es la etapa inicial, donde el material húmedo se coloca en el secador y se expone al aire caliente. El objetivo es elevar la temperatura del material y del aire circundante para iniciar el proceso de evaporación del agua. El contenido de humedad del material disminuye gradualmente a medida que el calor es absorbido y la temperatura aumenta. En la segunda etapa, que es la de velocidad constante de secado, una vez que la temperatura del material alcanza un nivel suficientemente alto, la velocidad de evaporación del agua aumenta y se establece una fase de velocidad constante de secado. En esta etapa, la transferencia de masa se convierte en el proceso limitante y la velocidad de secado es principalmente controlada por la capacidad del material para transferir la humedad desde su interior hacia la superficie. Y por último, en la etapa de decremento de la velocidad de secado, a medida que la cantidad de agua en el material disminuye, la velocidad también disminuye de manera gradual. En esta fase la transferencia de masa sigue siendo el proceso limitante, pero la disminución en la cantidad de agua disponible reduce la velocidad global de evaporación. La humedad estante en el material puede estar más fuertemente ligada o atrapada, lo que requiere más energía para su eliminación. Los materiales a emplear en esta práctica son una palta, un rallador de acero, papel aluminio, una placa Petri, una estufa con flujo corriente de aire y una balanza analógica. Procedimiento. Primero se saca la pepa de la palta, luego rallar las pepas de palta. Colocar el plato de secado en la estufa y establecer la temperatura de secado. Registrar el peso del soporte de secado. Disponer 10 gramos de materia prima sobre el plato de secado. Cerrar la estufa e iniciar el cronómetro. Temperatura de trabajo 70 grados. Registrar el peso de soporte y material cada 5 minutos, hasta peso constante. Cálculos. Tenemos lo que es primero hallar el peso de la placa vacía, que va a ser la misma para todos los intervalos de tiempo hasta el minuto 70, y luego cada 5 minutos el peso de la placa con la muestra, ¿no? Estos pesos se van a hacer cada 5 minutos llevados a una estufa a 70 grados centígrados, y estos datos nos van a servir para completar lo que vendría a ser la segunda tabla. Ahora tenemos lo que es la tabla 2, velocidad de secado por lotes y contenido de humedad en función del tiempo de secado. En este caso, siguiendo con la tabla, tenemos los tiempos de 0 al minuto 70, el peso de la muestra, el tiempo 0 son los 10 gramos, y después tenemos lo que viene a ser la diferencia de los pesos que se realizó en la tabla 1, donde teníamos la placa más la muestra, y le restamos lo que es la placa vacía, y eso vendría a ser la muestra. Ahora, el peso líquido viene a ser la diferencia del primer tiempo acá, del tiempo 0, y le restamos lo que es en el tiempo 70, ¿no? Esa diferencia de peso vendría a ser el peso líquido, y así consecutivamente a los 5 minutos le resto con el minuto 70. Ahora, lo que es la diferencia del peso líquido, igualmente tenemos que restar desde el minuto 5 con el minuto 10, y así consecutivamente esos datos sería lo que es la diferencia de peso líquido. La diferencia del tiempo ya sabemos que son los intervalos de 5 minutos. La velocidad de secada vendría a ser lo que es la división de la diferencia del peso líquido entre la diferencia de tiempo. Y lo que es contenido de humedad, que vendría a ser la división
¿no?, del peso líquido sobre el peso de las muestras. Y estos datos va a ser para hallar la curva de secado. Continuando con los resultados, se realizaron dos curvas. La primera es la curva de humedad y secado, que es en base al contenido de humedad versus tiempo. Como se observa, es una curva decreciente donde la humedad presente en el rallado de palta va disminuyendo conforme pasan los minutos. Con respecto a la segunda curva, que es la de velocidad de secado, en base a la velocidad secada y al contenido de humedad. En esta gráfica podemos identificar los siguientes puntos. El tramo AB, que es conocido como de estabilización, el tramo BC, que es de velocidad constante, el punto C, que es conocido como el punto crítico, el tramo CD, que es el primer periodo de velocidad decreciente, y el tramo DE, que es el segundo periodo de velocidad decreciente. Bien, continuando con la discusión de los resultados, se tiene en cuenta que si un líquido se encuentra inicialmente muy húmedo, va a estar cubierto con una película delegada de líquido, que se conoce como humedad total no ligada, y cuando se expone al aire relativamente seco, la evaporación va a tener lugar desde la superficie, puesto que la evaporación de humedad absorbe el calor latente. La superficie líquida llega y permanece en temperatura en equilibrio, tal que la rapidez del flujo de calor en el entorno de la superficie va a ser exactamente igual a la rapidez de absorción del calor. Entonces, cuando el contenido de humedad promedio del sólido alcanza un valor máximo, el punto crítico de humedad de la película superficial se va a reducir tanto por evaporación que el secado posterior va a producir puntos secos que aparecen sobre la superficie. Sin embargo, puesto que la rapidez se calcula mediante la superficie constante, el valor de C debe descender, aun cuando la rapidez por unidad de superficie húmeda permanece constante. Esto va a dar lugar a la primera parte del periodo decreciente de la rapidez, que es el periodo de secado superficial no saturado desde el punto C hasta el punto T. Finalmente, la película superficial se habrá evaporado completamente a un contenido de humedad promedio del sólido, que corresponde al punto E. Y al continuar el secado, la rapidez con la cual se puede mover la humedad a través del sólido es el paso controlante, a causa de los gradientes de concentración que existen entre las partes más profundas y la superficie. Finalmente, como la concentración de humedad generalmente decrece mediante el secado, entonces la rapidez de movimiento interno de la humedad también va a decrecer. Con respecto a la parte de utilidades, encontramos que el proceso de secado de manera general es muy importante, ya que se va a emplear para retirar el agua de algunos materiales fibrosos que contienen sustancias solubles en agua y que por ende no podrían ser sometidos a procesos como lo sería la filtración. En cuanto a parte de este proceso, el secado también va a ser empleado para la producción, reducción de volumen y peso de algunos materiales. Algunos ejemplos de ellos son la preparación del hidróxido de aluminio y la lactosa seca, además de la preparación de extractos en polvo. En cuanto a la industria de los alimentos, encontramos que este proceso es uno de los más antiguos, ya que ha sido usado para la conservación de estos, generando un impedimento en el crecimiento de microbios y también una inhibición en las reacciones enzimáticas. Finalmente, en cuanto a la industria farmacéutica, el secado como una operación unitaria se usa después del proceso de granulación húmeda para poder secar los gránulos y elaborar cápsulas, polvos o tabletas. Finalmente tenemos las conclusiones. En esta práctica se logró realizar una operación de secado por lotes a condiciones constantes a nivel de laboratorio y se logró estudiar la velocidad con un intervalo de tiempo de 5 minutos, en donde al minuto 70 el contenido de humedad fue de 0.01732 y la velocidad de secado fue de 0.014. Asimismo, se logró reconocer que hay dos partes principales en la curva de rapidez de secado, un periodo de rapidez constante y uno de rapidez decreciente.